El prejuicio es una fuente de toda discriminación y exclusión. Es una idea equivocada que se asume como cierta y que diferencia lo correcto de lo incorrecto y lo normal de lo anormal. Es un estereotipo que no habita en los cuerpos de quienes son discriminados, sino en la mente de quienes discriminan. Así como las ideas impulsan acciones, el prejuicio motiva violencias. Algunas organizaciones presentes en este recinto han denunciado ampliamente las agresiones que cotidianamente victimizan a las personas con orientación sexual o identidad de género diversas en Colombia. Por eso, las decisiones del juez constitucional deben tener la vocación de impactar los imaginarios sociales y contribuir a la superación de esos estereotipos que tanto daño han hecho a la ciudadanía de nuestro país. Desafortunadamente, las instituciones en general y el derecho en particular han servido de vehículos para reproducir esos contextos de discriminación y exclusión que han padecido las personas LGTBI. Históricamente, las leyes han institucionalizado un sentimiento de repugnancia nacido del prejuicio y que atenta contra toda persona que libremente decide desafiar las normas sociales que han sido impuestas como obligatorias. Martha Nussbaum expuso cómo un incomprensible sentimiento de asco generado al presenciar actos de afecto homosexual motivó la proliferación de leyes que prohibían y que prohíben aún a las parejas del mismo sexo gozar de los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Pero en un Estado pluralista y democrático, el sentimiento de repugnancia debe ser eliminado de la legislación y reemplazado por el espíritu de justicia que favorezca la reivindicación de los derechos. Esta es la tarea del juez constitucional, quien tiene competencia para remover aquellos rastros de prejuicio, discriminación o exclusión que todavía existen en la legislación colombiana. Es la justicia constitucional la que puede hacer del derecho una herramienta para luchar por los derechos de quienes hoy son marginados y excluidos. Con el fin de apoyar tan importante labor, a continuación responderé a las preguntas hechas por la Honorable Corte Constitucional, pero antes permítanme destacar algunas razones que explican por qué un Estado democrático de derecho, el matrimonio igualitario debe prevalecer sobre el matrimonio excluyente. La primera razón es una razón histórica. El matrimonio es una institución que, así como hoy excluye a las parejas del mismo sexo, hasta hace poco tiempo discriminaba a las mujeres y a otros grupos poblacionales. Por ejemplo, con el fin de mantener una homogeneidad racial, en Colombia estaba prohibido que los españoles se unieran con indígenas, negros, criollos o mulatos. Para el mantenimiento de la clase, la pragmática real sobre matrimonios de 1776 y luego el Código Penal de 1824 otorgaba a los padres un derecho de veto sobre las uniones desiguales de sus hijos y les permitía impedir matrimonios con personas de una menor fortuna, estatus y posición social. Y además en el Código Civil de 1873 negaba la voluntad de la mujer durante el matrimonio, pues el hombre asumía su representación legal y ni siquiera se le permitía administrar los bienes comunes. Las injusticias reproducidas por el matrimonio comenzaron a cambiar parcialmente en el siglo XX y la normatividad dejó de discriminar a las mujeres, a los indígenas, a los pobres y a otros grupos. Hoy se escribe un nuevo capítulo de la historia de la institución del matrimonio, en el que la Corte Constitucional tendrá la posibilidad de avanzar en la garantía de una ciudadanía plena para las parejas del mismo sexo y proteger el derecho de todo individuo a casarse sin importar con quién. La segunda razón proviene de la filosofía política. En la actualidad, la unión matrimonial es una decisión libre que desarrolla el plan de vida de dos personas. Según Axel Honneth, cuando dos individuos deciden unir sus vidas en un vínculo basado en el amor, el uno se convierte en condición de libertad para el otro.
La experiencia de la intimidad sexual y la vinculación física, dice este autor, es la que permite a los amantes vivir una reciprocidad sin coerciones que les asegura expresar su libertad social. Pero dicha libertad es anulada cuando esa unión basada en el amor es obstaculizada por el propio Estado, cuando la ley impide la realización de un proyecto de vida de dos individuos que buscan conformar una familia mediante un matrimonio, está abandonando el principio esencial de no intervención estatal en la esfera privada de las personas. Cuando esto ocurre, el autoritarismo triunfa sobre la libertad social. Por eso, en defensa de un Estado liberal como el colombiano, el juez constitucional tiene la responsabilidad de reivindicar la libertad social que las parejas del mismo sexo reclaman para vivir en matrimonio. Y la tercera es una razón jurídica que me permite pasar a responder como defensor del pueblo las preguntas de la Honorable Corte. Estas respuestas pretenden colaborar en la mejor construcción posible del nuevo capítulo de la historia de la jurisprudencia constitucional que desde 1994 ha avanzado progresivamente en el reconocimiento y la protección de las personas LGBTI y de las parejas del mismo sexo. Hoy el protagonista de la historia es el matrimonio igualitario. Esperemos que el nuevo capítulo que está por escribir la Corte guarde coherencia con sus precedentes y que, como toda buena historia, logre un final feliz en el que el personaje principal salga victorioso. Primer interrogante, la Corte pregunta sobre la responsabilidad de jueces y notarios al momento de decidir si casan o no parejas del mismo sexo. Al respecto, la Defensoría del Pueblo no tiene duda que cuando un servidor público une en matrimonio civil a dos personas del mismo sexo, está obrando en coherencia con la jurisprudencia constitucional. Unir en matrimonio a una pareja que acude a sus despachos, sin importar el sexo de los contrayentes, significa actuar con una comprensión integral y sistemática de la Constitución política y de la jurisprudencia de la Corte. Celebrar matrimonios igualitarios es en sí mismo una garantía para los derechos de las parejas del mismo sexo y es el deber de todo servidor público tomar decisiones que favorezcan la protección de derechos de todo ciudadano o ciudadana bajo el respeto del derecho a la igualdad. Segundo, la Corte pregunta si las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio civil. Como defensor del pueblo, soy enfático en esta respuesta. Las parejas del mismo sexo en Colombia sí tienen derecho a contraer un matrimonio civil. La sentencia C577 del 2011 identificó un déficit de protección frente a las parejas homosexuales que quieren conformar una familia mediante el vínculo contractual y solemne. Sin embargo, la decisión de la Corte es abierta e indeterminada y se presta para diferentes interpretaciones. Dicha indeterminación se mantiene vigente y es un obstáculo para el goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo sexo. Por eso es necesario que la Corte aclare de forma definitiva este asunto, pues el ejercicio de los derechos fundamentales requiere un reconocimiento expreso y claro por parte del ordenamiento jurídico. Dicha aclaración en criterio de la entidad que represento se satisface mediante un razonamiento lógico de la siguiente manera. Primero, la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a unirse mediante un vínculo contractual de naturaleza civil y solemne, que tengan los mismos efectos que tiene el matrimonio civil. Segundo, mientras el Congreso no regule el asunto, el único contrato de esa naturaleza es el matrimonio civil. En conclusión, como el Congreso no legisló sobre la materia, las parejas del mismo sexo tienen derecho a unirse mediante un matrimonio civil, y esto se explica, entre otras, porque el único contrato que tiene vocación de modificar el estado civil de las personas es precisamente ese matrimonio. Tercer interrogante, la Corte Constitucional pregunta si ella tiene competencia para decidir sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo o si dicha competencia reside únicamente en el Congreso de la República. Para la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional
sí tiene competencia para decidir sobre el matrimonio igualitario, por lo menos por 3 razones. En primer lugar, porque las democracias contemporáneas no son sinónimos del reino de las mayorías. El reconocimiento de derechos no depende del apoyo o del rechazo de la mayoría de ciudadanos. Al contrario, las democracias contemporáneas mantienen vivo el precedente madisoniano que resalta el compromiso constitucional con la garantía de derechos de los grupos históricamente discriminados. La entidad encargada de hacer cumplir ese compromiso es la Corte Constitucional, sin lugar a dudas, y los derechos se deben proteger con independencia de esa opinión mayoritaria. Incluyen el derecho a contraer matrimonio civil sin importar el sexo de las personas. En segundo lugar, porque la experiencia comparada demuestra que en la práctica los tribunales constitucionales han sido protagonistas en la protección del matrimonio igualitario. En países como Argentina, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos se han abierto las puertas al matrimonio de parejas del mismo sexo a través de una decisión judicial de un tribunal constitucional, sin que ello afecte la estabilidad de esos ordenamientos jurídicos y mucho menos de esas sociedades. Y en tercer lugar, porque en nuestro caso la competencia de la Corte se encuentra justificada a partir de su propio ejercicio de autorrestricción, ya que en el año 2011 este tribunal, respetando la deliberación pública, otorgó al Congreso un término de 2 años para legislar en la materia, y solo cuando éste no lo hizo, convocó a este espacio para pronunciarse sobre este tema. En cuarto y último planteamiento, la Honorable Corte pregunta sobre el alcance de la figura del vínculo contractual, mencionado en la sentencia C-577 del 2011. Para la Defensoría del Pueblo es claro que un simple vínculo contractual no es igual a un matrimonio civil. El ordenamiento jurídico colombiano condenaría a las parejas unidas mediante dicho vínculo contractual a asumir cargas y a perder beneficios que no son sufridos por quienes se casan mediante matrimonio civil. Son muchas las limitaciones, las restricciones y los ejemplos de tratos desiguales que generan la restricción del derecho de las parejas del mismo sexo a unirse mediante un vínculo contractual. Estas incluyen, entre otras tantas, primero, no tener estado civil de casados, incertidumbre sobre la posibilidad de celebrar capitulaciones, la falta de claridad sobre la posibilidad de afectar sus bienes al régimen de vivienda familiar, no entrar en el orden sucesoral de los cónyuges, no acceder a subsidios de vivienda de interés social como núcleo familiar, no beneficiarse del visado diplomático de su pareja y hasta cosas tan cotidianas como no beneficiarse de la suscripción a la red de bibliotecas públicas de su compañero o compañera. No son diferencias retóricas las que existen entre el vínculo contractual y el matrimonio civil. Son desigualdades profundas que no pueden ser ignoradas por el juez constitucional ni por aquellos que tenemos la responsabilidad de promover y difundir institucionalmente la defensa de los derechos. Reinaldo Arenas, un escritor homosexual cubano perseguido en vida por su orientación sexual, decía que, comillas, toda manifestación de vida es en sí un enemigo de cualquier régimen dogmático, cierro comillas. Los dogmatismos son enemigos de las libertades sociales y los prejuicios son amigos de la opresión y la violencia. Estoy seguro que en esta oportunidad el discurso de los derechos se mantendrá en favor de la libertad y el igualitarismo, y que el discurso de la exclusión quedará encerrado entre sus propias cadenas dogmáticas. Por eso es necesario proteger el derecho de las parejas del mismo sexo a acceder al matrimonio igualitario. Muchísimas gracias.